El Consejo de Seguridad tiene potestad para emplear el uso de la fuerza militar en cualquier parte del mundo. Militar. Y aquí viene la cuestión, ¿verdad? Aquí viene la cuestión del meollo del asunto, en el artículo 27. Hay 3 numerales. Numeral 1. Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un voto. Qué importante, ¿verdad? Venimos igual que a la Asamblea. Todos los, ¿verdad?, Estados miembros de la Asamblea tienen derecho a un voto. 2. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de procedimiento, solo cuestión administrativa, ¿verdad? Serán tomadas por el voto afirmativo de 9 miembros. Son 15, ¿verdad? Todos con 9 que voten, ¿verdad? Suficiente. Ya bien, primero dijeron, pues, se compone de 15, ¿verdad? Permanentes y no permanentes. Permanentes, pues, un club especial, ¿verdad? No permanentes cualquiera. Guatemala ha sido miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Ha estado ahí. Después dice, cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un voto. Muy bonito. Muy bonito. Todos tienen derecho a un voto. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de procedimiento, no implica nada más que procedimiento, ¿no? Serán tomadas por el voto afirmativo de 9 miembros. De 15, 9, ¿verdad? Y la 3, ese es el medio del asunto, ¿mira? Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las demás cuestiones, con quien dice lo relacionado con mantener la paz y la seguridad, lo más delicado, que puede hacer incluso uso de fuerza armada militar. Eso, las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las demás cuestiones, ¿verdad?, entiéndase esto, guerra y paz, ¿verdad?, serán tomadas por voto afirmativo de 9 miembros, ya igual que el anterior, ¿va?, administrativo. Pero dice, incluso los votos afirmativos de todos los miembros permanentes. Aquí está el derecho de veto que tienen los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y ese es un privilegio, ¿verdad? Este es un privilegio. Para mí. Y por eso ven ustedes que las Naciones Unidas no han podido sancionar a Israel. Porque Estados Unidos y Reino Unido vetan las resoluciones del Consejo de Seguridad. Y que incluso a veces vienen de la Asamblea General. Pero tampoco se ha podido sancionar a Corea del Norte. Porque China y Rusia bloquean cualquier decisión tomada por la Asamblea General que corre y va posterior al Consejo de Seguridad. Pues con uno que sea disidente, que rompe cualquier resolución, que no sea administrativa, ¿eh? Pero las no administrativas son las más delicadas, son las que se refieren a la estabilidad mundial, a la paz y la seguridad internacionales. Ahí es donde tienen el privilegio esos países. ¿Y ahora qué, pues, qué sucederá? Imagínense ustedes con esta guerra de Ucrania. El atentado al gasoducto ruso-alemán. Ya descubrieron que los Estados Unidos fue el que atentó. Y este fue un detonante para el estallido de la guerra. ¿Quién sanciona a los Estados Unidos? Díganme ustedes. ¿Quién lo puede sancionar? Lo único que está haciendo Rusia es pidiendo una indemnización de 11,000 millones de dólares. 11,000 millones de dólares.
Entonces, ¿qué sucede ahí, verdad? Y ese atentado fue un detonante para el inicio de la guerra, entre otros, ¿verdad? Pero ese contó mucho, ¿verdad? Los gasoductos. Entonces, ven, el tema de la unanimidad es bien muy delicado, ¿verdad? Y en las Naciones Unidas juega un papel muy importante en cuestiones de guerra y paz. A través de 5 países, para mí, privilegiados. Para mí, ahí rompe el principio de igualdad de los estados. Porque en número son iguales, en calidad no. Son muy diferentes. Cualitativamente hay privilegios. Pero también existe la forma de disidencia. Dice, consiste en limitar la aplicación de la resolución a los estados miembros que la aprobaron, o sea, los que asintieron, ¿va? Los que la aceptaron expresamente. Los que no, a ellos no se les aplica, ¿va? Los miembros que voten en contra o se abstengan de votar no quedan sujetos a la resolución aprobada. Cuando se permite, así se hace, ¿verdad? Cuando procede. Voto ponderado. Conforme a este procedimiento, algunos estados disponen de más votos que otros en el momento de tomar decisiones en determinados órganos. Esto supone apartarse del principio de igualdad de los estados. Eso sucede como en las sociedades, ¿verdad? Accionadas, ¿verdad? Ustedes. El que tiene más acciones tiene más votos. Entonces, el voto es por acción, no por persona. El Banco Mundial se da esto, ¿verdad? Que se vota por acciones. Ya saben quién tiene más acciones, van a los Estados Unidos. Y las mayorías, ¿verdad? Simple y calificada, ¿verdad? La simple, pues, la mitad más 1, ¿verdad? Y la calificada, pues, se ponen cifras, ¿verdad? En algunos 2/3 partes, ¿verdad? Nuestra Constitución tiene algo, ¿verdad? De mayoría calificada, ¿verdad? Más que todo cuando se emiten leyes de urgencia nacional. Hay una mayoría calificada. Pues también esto puede darse en los organismos internacionales. Y por consenso, ¿verdad? Aquí no hay mucha formalidad, no hay mucho formalismo, ¿verdad? Y se pueden adoptar diferentes resoluciones, ¿verdad? No tiene un procedimiento muy sofisticado, muy formalista, ¿verdad? Levanten la mano, no sé, alguna cuestión así. Y respecto a su competencia normativa. Respecto a su competencia normativa, ¿verdad? Hacia lo interno y hacia lo externo. Hacia el interno, pues, cuando dicta reglamentos para sus órganos, para su organización, ¿verdad? Instrumentos y recomendaciones interorgánicas, ¿verdad? Ahí, pues, competencia. Pero también hacia lo externo, ¿verdad? Como ustedes saben, hay decisiones, ¿no? Hay decisiones para los estados, más que todo. Imagínense ustedes con la Corte Internacional de Justicia. Dice aquí, la Corte Internacional de Justicia será el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Judicial. Puede emitir resoluciones vinculantes y resolver asuntos que se le sometan. Entonces, cuando también se adoptan otras situaciones así, ¿verdad? Los propios tratados internacionales que tienen aplicación, ¿verdad? Entre todos los estados, que se dictan dentro del seno de las Naciones Unidas, ¿verdad? Los tratados internacionales son también competencia normativa hacia fuera. Entonces, pues, con los organismos internacionales, como sujeto de derecho internacional, ven ustedes, es bastante amplia, ¿verdad? ¿Qué apunta el doctor Lario respecto a ellos? Dice, de los organismos internacionales, de la clasificación anterior también se incluye, ¿verdad? A que además de los estados, hay otras entidades llamadas organismos u organizaciones internacionales, que también son sujetos del derecho internacional. Eso sí, ya lo tenemos por sentado, ¿verdad? Los organismos internacionales tienen derechos y obligaciones a nivel internacional.
tienen personalidad jurídica internacional, tienen capacidad internacional, capacidad para contratar, para adquirir, para disponer, ¿m? Para unirse a otros organismos internacionales, para trabajar conjuntamente con otros sujetos del derecho internacional, entiendas, estados, otros organismos internacionales. ¿M? También puede hacerlo. A sus ejecutivos se les reconoce rango diplomático. Rango diplomático. Por lo tanto, gozan de privilegios e inmunidades. Vean ustedes, los funcionarios de la ONU gozan de todo ese rango, ¿verdad?, diplomático. Incluso acá en Guatemala andan con placas especiales, ¿verdad?, los carros de estas organizaciones internacionales. Muy bien señalizados, ¿verdad? Entonces, emiten resoluciones, recomendaciones, pueden imponer sanciones. Entonces, ven, pues hay un régimen especial, ¿verdad? Sí. Hay un régimen bastante especial con respecto a las... Y hoy, pues, no está jugando el liderazgo, ¿verdad?, que se requiere en estos conflictos. Entonces, como ven, en la Carta de las Naciones Unidas, ¿verdad?, a grandes rasgos, ¿verdad?, porque vamos a profundizar posteriormente en este tema, ¿verdad?, consta de sus propias finalidades, sus propios designios, como dicen ellos, designios, cuenta con sus propios propósitos y principios. Como arreglo de controversias, no intervención, ¿verdad?, colaboración con las Naciones Unidas, etc. También habla de sus miembros, ¿no? ¿Quiénes son miembros de las Naciones Unidas? Y también en su capítulo 3, en el capítulo 2 habla de sus miembros, el capítulo 3 habla de sus órganos. El artículo 7 es muy importante. Artículo 7 de la Carta de Naciones Unidas. Se establecen como órganos principales, porque hay órganos secundarios, ¿verdad?, órganos principales de las Naciones Unidas, la Asamblea General, que es el órgano supremo. El Consejo de Seguridad, el que vimos, ¿verdad?, sobre cuestiones de estabilidad y paz internacionales. El Consejo Económico y Social. El Consejo de Administración Fiduciaria, que solo tiene existencia histórica. La Corte Internacional de Justicia, con sus dos funciones, ¿verdad?, con sus dos funciones. La función judicial y la función consultiva. Entonces, la Corte Internacional de Justicia tiene dos funciones. Tiene la función judicial en el artículo 92. La Corte Internacional de Justicia será el órgano judicial. Y la función consultiva en el artículo 96. La Asamblea General y el Consejo de Seguridad podrán solicitar a la Corte Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica. Los otros órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados que en cualquier momento sean autorizados para ello por la Asamblea General, o sea, los únicos órganos que pueden dirigirse directamente a la Corte Internacional de Justicia para una opinión consultiva son la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Artículo 96. Los demás órganos, los demás requieren la autorización de la Asamblea General para
solicitar una opinión consultiva. Entonces ya vimos dos funciones de la Corte Internacional de Justicia, función judicial y función consultiva. También miembros, hay dos clases de miembros en la Organización de las Naciones Unidas. Los miembros originarios y los miembros admitidos. Miembros originarios, artículo 3 de la Carta. Miembros admitidos, artículo 4. Y también tenemos dos clases de miembros en el Consejo de Seguridad. ¿Cuáles son esos? Según el artículo 23. Miembros permanentes y miembros no permanentes. Entonces aquí los órganos ya dijimos el artículo 7, ¿verdad? Y se desarrolla pues la Asamblea General, cómo se reúne, y donde digo en la igualdad de los estados en el artículo 18, ¿verdad? Que cada miembro de la Asamblea General tendrá un voto, no dice atendiendo nada más que su calidad de estado, ¿verdad? Cómo se realizan sus sesiones. Viene el capítulo 5, el Consejo de Seguridad. Ya vimos que para mantener la paz y la seguridad internacionales, el derecho de veto, ¿verdad? El artículo 27, numeral 3. Es ahí donde se bloquean, es de ahí donde se bloquean todas las resoluciones de las Naciones Unidas. Y arreglo de controversias internacionales, arreglo pacífico. Y aquí nos pone cuáles son las figuras, eso nos lo vamos a ver posteriormente, ¿verdad? Que acepta la ONU para resolver controversias internacionales. Acción en caso de amenaza a la paz y quebrantamiento de la paz o actos de agresión. Aquí es donde el tema actual, ¿verdad? ¿Qué debe hacer? Perdón, ¿a través de dónde funciona la ONU, el Consejo de Seguridad? Hay un Estado Mayor. Hay un Estado Mayor. Cooperación internacional, económica y social. Y posiblemente viene el Consejo Económico y Social en el capítulo 10, ¿verdad? Aquí es donde se sitúa lo que son los derechos humanos. De aquí nacen, ¿verdad? Todo el trabajo de las Naciones Unidas sobre derechos humanos en el Consejo Económico y Social. Y viene la régimen de acción fiduciaria, que esa, como les digo, solo tiene un valor histórico, pero es ley vigente, no positiva, ¿verdad? Y la Corte Internacional de Justicia en el artículo 92, que en esto cuenta con su propio estatuto, ¿eh? En el mismo cuerpo jurídico. Y las disposiciones varias, el artículo 102 es muy importante, que nos habla sobre el registro de los tratados. ¿Verdad? El registro de los tratados, ¿verdad? El registro de los tratados. Bueno, pero también tenemos a la Organización de los Estados Americanos, la Carta de la OEA, nacida en la 9ª Conferencia Internacional Americana en 1948, suscrita en Bogotá. Por eso también se llama la Carta de Bogotá. La Carta de Naciones Unidas fue firmada en la ciudad de San Francisco, en los Estados Unidos, ¿verdad? Por eso se le llama la Carta de San Francisco. Esas son las dos cartas, la de Bogotá y la de San Francisco. Entró en vigor desde 1951 y cuenta con 4 protocolos o reformas. El de Buenos Aires de 1967, Cartagena de Indias 1985, Protocolo de Washington 1992 y Protocolo de Managua 1993. Entonces aquí pues los Estados Unidos retoman el panamericanismo, ¿sí?, sustentado por Simón Bolívar en la Carta de Jamaica de 1915. A raíz de esta carta se realiza el primer Congreso Panamericano, el Congreso de Panamá de 1898.
26. Y tenemos postulados avanzados a la época, muy avanzados. Incluso todavía hoy tienen aplicación exacta, ¿verdad? La defensa común del continente, la cooperación entre los estados, el desarrollo conjunto, un montón de cuestiones así, ¿verdad? Situaciones de carácter militar coordinado. Muy, muy interesante el documento. Esto es retomado por los Estados Unidos en 1898 y con ello demuestra y comprueba su poder de convocatoria internacional, porque están presentes, podríamos decir, todos los países del continente en la primera conferencia internacional americana, 1898, Washington. Y ahí se empiezan las conferencias internacionales americanas, ¿verdad? La primera, pues, con mucho ingrediente comercial. Estados Unidos estaba creciendo, ¿verdad? Está como una gran potencia económica. Y le interesaba, pues, ¿verdad? Y llega a la 9ª Conferencia Internacional Americana en 1948, que es cuando se crea la OEA, dentro del influjo del perfeccionamiento del derecho internacional que se había dado con la Organización de las Naciones Unidas después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Y pues el continente americano ya venía en su derrotero, ¿verdad?, de las conferencias, pero una conferencia no es un organismo internacional, ¿verdad? No tiene órganos, se desarrollan periódicamente, ¿verdad? Y ahí es donde, pero no tienen órganos permanentes, ¿verdad? Posiblemente ni sede, sino puede ser itinerante, ¿verdad? No, ya un organismo internacional ya cuenta con órganos, con una organización, con funcionarios. Es un gran avance. Entonces, esa es la respuesta, pues, de América al nuevo ordenamiento internacional y al perfeccionamiento del derecho internacional, la creación de la OEA. Como ustedes ven, hasta 1993, prácticamente hace 30 años, ¿verdad?, se realiza la última reforma a través del protocolo de Managua. Esta carta esta es la que más ha sufrido reformas. Ya con la primera versión ya no tiene nada que ver, ¿verdad? Totalmente diferente. No digamos con el primer protocolo de Buenos Aires del 67. Nosotros cuando estudiamos la OEA, lo estudiamos todavía solo con el primer protocolo de Buenos Aires. Muy todas las reformas que ha tenido para acá, ¿verdad? Entonces, la Carta de las Naciones Unidas se estructura con base a capítulos, ¿verdad? La Carta de los Estados Americanos consta de 3 partes principales, la dividen en 3 partes principales, ¿verdad? Cada parte se compone por capítulos. Y también, al igual que la Carta de las Naciones Unidas, cuenta con un preámbulo. Eso es importante, ¿verdad? En nombre de sus pueblos, la Carta de las Naciones Estados Americanos, en nombre de sus pueblos, los estados representados en la 9ª Conferencia Internacional Americana, 9ª conferencia, que venían celebrándose de 1898, 50 años después, ¿verdad? Entonces dicen en pleno, convencidos de que la misión histórica de América es ofrecer al hombre una tierra de libertad y un ámbito favorable para el desarrollo de su personalidad y la realización de sus justas aspiraciones. El preámbulo es muy importante en los tratados internacionales porque contienen reglas de valor ético internacional. Estos son valores internacionales, ¿verdad? Ahora continentales, panamericanismo, ¿verdad? Conscientes de que esa misión ha inspirado ya numerosos convenios. ¿Se acuerdan ustedes? A través de las conferencias internacionales americanas fueron celebrando muchos convenios. Ahí muy importante esa conferencia.
Incluso ahí se creó el tratado, el Código Internacional del Código de Derecho Internacional Privado, o Código de Bustamante, para que ustedes vean, ¿verdad? El caudal y muchos instrumentos muy importantes, ¿verdad? Entonces, que esa misión ha inspirado ya numerosos convenios y acuerdos, cuya virtud esencial radica en el anhelo de convivir en paz. ¿Sí? Como la paz es muy importante, es un valor supremo en el ámbito internacional. La paz puede provocar normas jurídicas imperativas, jus cogens, ¿verdad? Derecho internacional, mediante su mutua comprensión y su respeto, fíjense, por la soberanía de cada uno. Son postulados importantísimos, ¿verdad? El mejoramiento de todos en la independencia, en la igualdad y el derecho. Independencia, igualdad y derecho. Ciertos de que la democracia representativa, allá vamos al aspecto político, ¿verdad? Es condición indispensable para la estabilidad de la paz y el desarrollo de la región. Acuérdense que ya tenemos nuestra carta democrática a través de la OEA. Hay una carta, posiblemente la veamos más adelante, ¿verdad? Porque estos vamos a continuar viendo estos organismos internacionales. Seguros de que el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este continente, ¿vieron? De aspecto continental, dentro del marco de las instituciones democráticas, otra vez, enfatizan en la democracia, un régimen de libertad individual y de justicia social en el respeto de los derechos esenciales del hombre, persuadido de que el bienestar de todos ellos, así como su contribución al progreso y la civilización del mundo, habrá de requerir cada día más una intensa cooperación continental. Eso es lo que se requiere, ¿ve? Cooperación entre todos, determinados a preservar en la noble empresa que la humanidad, concepto muy importante, ese se había acabado de acuñar por esos tiempos, el concepto de humanidad. Ese concepto da paso a una nueva generación de los derechos humanos, los derechos humanos de la tercera generación. Y aquí ya estamos conscientes, ¿verdad?, de este concepto de humanidad que ha confiado a las Naciones Unidas, cuyos principios y propósitos reafirman solemnemente. O sea, la OEA reafirma los principios y propósitos de las Naciones Unidas. Ahora, ¿cuáles son los principios y propósitos de la ONU? Eso lo veremos en otra ocasión, pero ahí están, ¿verdad?, en la carta, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Convencidos de que la unión jurídica es una condición necesaria para asegurar la paz, fundadas en el orden moral y la justicia. Miren qué valores: orden moral, justicia, respecto a la dignidad humana, reconocimiento de la soberanía, reconocimiento y respeto a la soberanía de los estados, igualdad. Miren todos los postulados tan importantes. De acuerdo a la resolución 9 de la Conferencia sobre Problemas de Guerra y de la Paz, fíjense qué importante la última conferencia, Guerra y Paz, reunidos en la Ciudad de México, han convenido en suscribir la siguiente Carta de las Naciones Americanas. Y ahí vamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se? 3 partes. Primera parte, ¿no?, se divide en 7 capítulos. Naturaleza y propósitos. Como que dice, sus fundamentos dogmáticos, ¿verdad? Naturaleza y propósito, sus principios, sus miembros, derechos y derechos fundamentales de los estados, que ya los vimos, eran muy interesantes, muy importantes, solución pacífica en controversias, seguridad colectiva, la doctrina Monroe, seguridad colectiva, desarrollo integral. La segunda parte se compone de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 capítulos. Ya sería su parte orgánica, ¿verdad? De los órganos: Asamblea General, reunión de consulta y ministro de Relaciones Exteriores, consejos de la organización, que es el Consejo Permanente de la Organización, el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, ¿verdad? Bueno, está el Comité Jurídico Interamericano, muy bueno el Comité Jurídico, ha hecho unos estudios excelentes, ¿verdad? El Comité Jurídico Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya muy conocidas por ustedes, ¿verdad? Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría General, conferencias especializadas,
organismos especializados. Y la tercera parte, Naciones Unidas, ¿verdad? Disposiciones varias, ratificación y vigencia y disposiciones transitorias. Este es a grandes rasgos también, ¿verdad? Este otro organismo internacional, las Naciones Unidas. La Organización de los Estados Americanos. Bien, con esto damos por terminado los temas que van a ser objeto del primer parcial, ¿verdad? Vamos a repetir cuáles son. La primera parte, pues, del curso, ¿verdad? Que se respecta a generalidades, su conceptualización, las ciencias, ¿verdad? Que tienen relación con el derecho internacional, diferentes denominaciones que recibe, evolución histórica, muy importante, ¿verdad? Esa relación de derecho nacional con derecho internacional, que también hay diferentes escuelas, ¿verdad? Las fuentes del derecho internacional, que también las vimos, ¿verdad? Los sujetos del derecho internacional, ahí tenemos el Estado, que ya vimos, ¿verdad? El tema del Estado, los organismos u organizaciones internacionales, que ya las vimos también, y el individuo, ¿verdad? Con los derechos humanos, ¿verdad? De ahí vimos lo que eran todo lo que es referente al Estado, sus elementos, su clasificación, la vida, ¿verdad? Los derechos, incluso nos fuimos a la Carta de la OEA, donde hay unos derechos muy importantes. Y terminamos con lo que es la doctrina de intervención, la no intervención, ¿verdad? Y por último, el reconocimiento, ¿verdad? Que ahí vimos, y eso fue muy importante, que no es un acto constitutivo, sino es un acto declarativo. Y ahí vemos por qué, ¿verdad? El examen, pues, lo vamos a programar simultáneamente con la otra sección a las 20 horas. Pensando en las personas que trabajan o que trabajan lejos de su casa, que tengan la oportunidad de regresar, ¿verdad? Con comodidad y prepararse, ¿verdad? El examen va a constar de 15 preguntas de 2 puntos cada una. Van a tener a la mano, pues, las leyes que hemos mencionado, ¿verdad? Ahí ustedes las tienen que tener apuntadas, como yo les he dicho siempre. Yo a ustedes ya los veo como ya futuros abogados, ya tienen que tener responsabilidad en que llevan, ¿verdad? Esa es parte de la educación. Que ustedes vayan a las audiencias judiciales, no van a ir a preguntarle al juez qué leyes llevan. Ustedes ya determinarán, conforme su intelecto, cuáles. Y aquí pues las hemos mencionado, se las he presentado, ustedes pues las han ido apuntando, y que las apuntaran. Básicamente, para la Constitución, la Carta de la ONU y la OEA, y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, dentro de otras, ¿verdad? No menos importantes que hemos mencionado por ahí. Entonces, pues no me queda más que restar y el agradecimiento de su... Sí, y 1 hora de duración, ¿verdad? Vamos a decir 1 hora para que ustedes respondan el tema. Y como siempre también agradeciéndole al compañero Gustavo Orochón por el apoyo tan importante que me da en el desarrollo de las clases. Muchas gracias, Gustavo, muy amable. Entonces, me retiro, compañeros, y primero después nos seguimos viendo en el transcurso de ese semestre, ¿verdad? Con el permiso de ustedes, con su permiso, Gustavo, y muchas gracias. Feliz noche, licenciado. Cuidados, los jóvenes. Feliz noche, licenciado. Mucho gusto. Buenas noches, licenciado. Gustavo. Feliz noche, Lick. Feliz noche, amigos. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick y Gustavo, muchas gracias. Mucho gusto, amigos. Feliz noche. Ya está publicado el material. Perfecto, gracias. Feliz noche.